Vamos a empezar a la hora, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en esta plataforma del Instituto Sinaloense de las Mujeres y Mujeres Siempre a tu Lado en línea. Esta mañana tenemos a la doctora Priscila Salas con el tema Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos para las Mujeres. Ella es docente en educación secundaria en ciencias sociales, es la creadora y quien encabeza el colectivo No se metan con nuestras hijas para la educación, promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas sinaloenses desde el 2017. Ha elaborado proyectos de Proeduca, maestra de la Universidad Autónoma de Durango y jefa del Departamento de Investigación de Mujeres. Estuvo también aquí en el 2011. Organizó el Congreso Internacional de Letras Femeninas en Quito, Ecuador. También ha sido supervisora pedagógica en el curso Mujeres en la Política, organizado por Flaxo Amume para Mujeres en Política en Ecuador, dirigido a mujeres de diferentes grupos étnicos de regiones del país. También ha estado en control escolar en la Escuela de Filosofía y Letras. Ella, su formación académica, doctorado en trabajo social, máster en ciencias sociales, licenciada en sociología, diplomado de estudios de género con especialización en los temas de planificación de género y desarrollo, educación, masculinidades y salud de la Universidad de Chile. Y bueno, pues tiene investigaciones realizadas en su tesis, el campo universitario, políticas de género, prácticas y capital erótico, también en 2018, también género y academia en las universidades de posgrado en Quito, Ecuador. Otra tesis fue en género y trabajo, el empoderamiento del personal femenino administrativo y docente de la Escuela Superior de Trabajo Social, es becaria de CONACYT, becaria del sistema Flaxo, y ha tenido mención honorífica por la defensa de la tesis Género y Trabajo, el empoderamiento del personal femenino administrativo y docente de la Escuela Superior de Trabajo Social. Pues ella es toda una especialista en el tema y sobre todo una reconocida colectiva aquí en la sociedad y a nivel nacional. Hace poco también estuvo en la presentación de un libro que ha estado pues sobre todo mucho en la temática sobre lo que es el abuso sexual a menores, y nos da mucho gusto tenerla aquí, doctora Priscila. Muy buenos días, y está aquí la plataforma para escucharle sus propuestas. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todas las que están aquí. Me da mucho gusto compartir este espacio
virtual con todas ustedes y poder tener, aunque sea en estos medios tecnológicos, estas charlas, ¿no? Pues vamos a dar inicio a esta pequeña presentación. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros comencemos a hablar de ciertas cosas que hasta ahora no hemos hablado para poder nosotras tener y ver un cambio en la vida social y las prácticas de las personas. También tenemos que cambiar las narrativas. Y es muy importante en la teoría del cambio qué estamos discutiendo, qué estamos hablando. Y yo creo que una de las narrativas que ha estado muy ausente de nuestras vidas, de la vida, de las pláticas, de las conversaciones que tenemos aquí en Sinaloa, es el acceso a la justicia y los derechos humanos para las mujeres. Entonces, yo creo que es importante que hablemos de esto y que vayamos cambiando algunas cosas para poder cambiar la manera en cómo estamos percibiendo a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes y cómo nos estamos percibiendo a nosotras mismas como activistas, como ciudadanas y como servidoras públicas. Y yo creo que esta conversación es importante. Voy a dar inicio a la presentación y les voy a pedir pues que apunten todas las preguntas, todos los comentarios y que abramos más que una presentación o una ponencia, un espacio de diálogo, un conversatorio entre todas nosotras y que podamos eso, conversar, compartir nuestras ideas y cambiar nuestras prácticas en la convivencia. Es muy importante eso. Entonces, bueno, no veo la presentación. Bueno, tenemos esta idea, ¿Se ve la fíjense. presentación para nosotros, Priscila? Mande. Aquí sí se está viendo la Ah, presentación. ok. No, es que yo no la estaba viendo porque tenía abierto el Ah, PowerPoint. bueno. Estaba viendo, pero ya lo cerré, lo minimicé. Es muy importante que, como decía Laura, tengamos en cuenta que la situación del abuso sexual y la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres es muy grave en México, en el estado, y que siempre que una niña haga una denuncia sobre violencia sexual, les creamos. Siempre que una mujer haga una denuncia sobre violencia sexual, les creamos. Tenemos ahorita en el ámbito público un asunto en donde se están ventilando denuncias sobre violencia sexual incestuosa, ¿no? De un abuelo a su nieta. Entonces, tenemos este caso de Frida Sofía y Enrique Guzmán y tenemos como muchas autoridades están revictimizándola y no le están creyendo. Sabemos que en el tiempo se puede, una víctima de violación, una víctima de violencia sexual durante la infancia puede tardar hasta 30 años en denunciar. Y eso no quiere decir que sea mentira. Como bien lo dice la víctima Frida Sofía en su denuncia, una niña no tiene los elementos para grabar a su agresor. Y eso es prácticamente lo que les estamos exigiendo a todas las víctimas de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, que ellas recaben pruebas. Pero eso sabemos que es casi siempre imposible. Por favor, la siguiente lámina. Bueno, para todas aquellas que ahora se sienten un poco asustadas con el feminismo, la idea radical que propone el feminismo es que las mujeres somos personas. La siguiente, por favor. Bueno, los puntos de reflexión o la agenda para discutir o platicar el día de hoy es el contexto y las diferencias en la violencia por género, que es el acceso a la justicia, cómo se gestiona o se practica el acceso a la justicia para víctimas de violencia y discriminación, cuáles son los obstáculos y qué recomendaciones hay. Esta es la propuesta para hoy, ¿no? Y bueno, son algunos datos, alguna estadística que hay, que fueron proporcionadas por la
Coordinación Estatal de Seguridad Pública. ¿El Consejo o Coordinación? No, es Coordinación. Y hablan sobre la seguridad y justicia para las mujeres en Sinaloa. Estas estadísticas son del año pasado y tenemos aquí 3 ejes: violencia familiar, feminicidio e impunidad en el sistema penal acusatorio. Y tenemos que en el 84% de los casi 5,000 casos denunciados durante el año pasado, las víctimas fueron mujeres o fueron del sexo femenino, mujeres de todas las edades. Esta tendencia ha tenido un aumento sostenido. Afecta, como les comentaba, a las mujeres de todas las edades, desde bebés, primera infancia, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y ancianas. Según los estándares internacionales, en México, en Sinaloa, es un delito de alta incidencia. El feminicidio, terminamos el año pasado con 26 feminicidios tipificados así y 12 asesinatos de mujeres que no fueron tipificados como feminicidio. El 37% de las asesinadas tenían entre 30 y 44 años de edad, el 33% 18 a 29 años y un 7% de las asesinadas tenían más de 60 años. El 11% de los feminicidios del año pasado fueron en menores de edad. 4 de cada 10 feminicidios se cometen con arma de fuego. Y en la década del 2010 al 2020 tenemos 70 feminicidios de menores de edad. Sin embargo, también tenemos que en el ámbito nacional, los grupos en donde está subiendo muchísimo el feminicidio o la violencia letal contra las mujeres es en el rango de edades de 15 a 30 años de edad. Las mujeres están siendo asesinadas en este rango de edad en el ámbito público, ya no en los hogares, con arma de fuego. Y pues aquí tenemos que los delitos, la violencia letal contra niñas, adolescentes y mujeres está subiendo muchísimo, pero la impunidad no baja. Tenemos un 99% de impunidad en violencia familiar y un 96% de impunidad en feminicidio. Estos datos son estatales. La que sigue, por favor. Estas estadísticas son más o menos como para ponernos en contexto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos en la violencia basada en el género? Recordemos que cuando tenemos perspectiva de género, tenemos una mirada diferencial que distingue cuáles son las prácticas diferentes, las afectaciones diferentes que hay a hombres y a mujeres. No es nada más ver cómo afecta a las mujeres, sino tenemos una sociedad que incluye hombres y mujeres y tenemos prácticas relacionales. Y en estas prácticas relacionales es muy importante, en estas convivencias, en esta vida que hacemos en común, hombres y mujeres, pues tenemos que tener una perspectiva que nos permita ver qué hacen unos y qué hacen otras. Cómo esas dinámicas relacionales afectan diferencialmente a unas y a otras. Es cierto que la violencia que vivimos en el país, el 87% de las víctimas mortales, de las personas asesinadas son varones. Pero resulta que aquí tenemos la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre la violencia que reciben las mujeres y la que reciben los varones? Bueno, la mayoría de los varones son asesinados en el ámbito público con arma de fuego por un desconocido y eso es prácticamente una marca de la violencia. Es entre hombres, dirigida a hombres que no tenían ninguna relación. La violencia hacia las mujeres también la ejercen los varones. Y es notable la violencia, el sadismo con el que se cometen estos delitos. Y no nada más los delitos de asesinato, de feminicidio, sino las diferentes violencias, el lugar en donde se cometen,
quién es la persona o personas que lo hacen, los altos niveles de impunidad en el país y en Sinaloa y las enormes cifras negras por falta de denuncia que tenemos en el estado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las cifras negras que hay en cuanto a delitos. Por ejemplo, en el delito de violación, la denuncia casi siempre es referida a más o menos al 4% de los delitos que suceden en el país. O en el estado es más o menos una estadística general. El 4% de las violaciones es lo que conocemos, es lo que se denuncia. El año pasado, creo, y lo pueden corroborar, puedo estar equivocada, hubo 60,000 carpetas abiertas en el país. Y eso solo representa el 4% de las violaciones. Ahora imagínense, tenemos el 96% de delito de violación que no se denunció. Por lo tanto, cuando las autoridades hablan de que sube o que baja un indicador de delito, lo están haciendo sobre la cifra que conocemos. Y no están tomando en cuenta la aplastante, enorme, gigante cifra negra de ese delito. Por ejemplo, en lo que corresponde al feminicidio, nos dicen que el feminicidio está bajando, pero están subiendo las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces es muy importante que antes que dar cifras alegres, tengamos en cuenta cuál es la cifra negra de ese delito. La que sigue, por favor. Bueno, cuando una mujer, niña o adolescente es víctima de un delito, tenemos que entender todas, las mujeres que estamos acá en el activismo, las mujeres ciudadanas que podemos ser vulneradas en nuestros derechos humanos y las mujeres que son servidoras públicas, que el acceso a la justicia de una niña, adolescente o mujer que ha pasado por la experiencia de violencia, tiene derecho a esa justicia porque es un derecho humano. Y ella tiene el derecho a exigirlo y las instituciones y las servidoras públicas tienen la obligación de garantizar ese derecho. Y ese derecho abarca diversas instituciones, entre ellas los tribunales, las autoridades que realizan actos jurisdiccionales, los operadores y operadoras jurídicas vinculadas a este derecho, a los mecanismos comunitarios o indígenas para proporcionar justicia, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos e instancias administrativas como las comisiones de derechos humanos, todos los cuales, todas estas menciones que se hacen, conforman el sistema de justicia. Entonces, todas estas autoridades adoptan decisiones sobre los derechos de las personas y específicamente para el caso sobre los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. La que sigue, por favor. Se estructuran a partir de las dimensiones que abarcan la independencia, la imparcialidad, la expeditez y la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación. Es muy importante aquí que tengamos en cuenta que cuando nosotras vamos a acompañar, a guiar a una persona, asesorar a una persona, a una niña, adolescente o mujer en este largo y tortuoso camino que es pedir justicia o garantizar su derecho, su caminar, acompañar su caminar para que pueda ser garantizado su derecho de acceso a la justicia. Es muy importante que tengamos en cuenta estas dimensiones, estos puntos, porque luego hay veces que se nos van algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nosotras como servidoras públicas, ustedes como servidoras públicas o nosotras como activistas no ponemos a las
a las mujeres que pasaron por la experiencia de violencia en el centro del acompañamiento. Porque el derecho a garantizarse es el de la persona que ha sido vulnerada en sus derechos y que es titular de los derechos humanos, quien fue víctima. Entonces, ella es quien debe de estar en el centro. No es nuestra opción decir, es que yo tengo que cuidar esto, tengo que cuidar aquello para el Estado, ¿no? Tengo que cuidar que sus derechos sean garantizados. Eso es lo que yo tengo que cuidar. No tengo que poner en discusión mis creencias religiosas, esas también son un derecho humano, pero cuando estamos en el servicio público, como en México hay un Estado laico, nosotras tenemos que guardarnos esas confesiones religiosas para nuestro ámbito privado. No tenemos que poner en discusión si hay que ponderar o no derechos humanos, que lo que ella está pidiendo entra en conflicto con otros derechos humanos y tenemos que ver cuál derecho humano es más importante. Les tengo que aclarar y les tengo que resaltar que como servidoras públicas eso no les toca. Eso es tarea de la Suprema Corte de Justicia y que los únicos que pueden hacer ponderaciones de derechos humanos y saber cuál derecho humano es más importante que otro, le toca a los magistrados de la Suprema Corte de la Nación. No le toca a una servidora pública, a las servidoras públicas, a las activistas, nos toca guiar eso, en la garantía de los derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es el acceso a la justicia? Pues es un derecho jurídico, es un derecho humano, es un indicador de ciudadanía efectiva, es un bien público que debe ser accesible para todas, sin discriminación de ninguna clase, ni por edad, ni por etnia, ni por color de piel, ni por sexo, ni por preferencia sexual, ni por capacitismo, ni por clase social, ni por edad se debe de discriminar a una persona. Y no se circunscribe, no se limita a la existencia de recursos judiciales. Se refiere más bien a que estos recursos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Es poder denunciar con confianza y obtener una respuesta judicial que sea efectiva en el tiempo y forma en el que se está solicitando. Acuérdense que una de las dimensiones que hablábamos de garantizar o en donde se circunscribía el acceso a la justicia era precisamente en la expeditez, ¿no? Tenemos casos de feminicidios en donde van más de 10 años y todavía no hay sentencias firmes. Por ejemplo, una de las sentencias que se acaba de dictar recientemente, el caso de Mara en el estado de Puebla, tardó 4 años en haber una sentencia. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. También comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales que sean sencillos, rápidos, idóneos, imparciales, que sean sin discriminación para investigar, sancionar y reparar las violaciones causadas por los delitos, por la experiencia de violencia y prevenir la impunidad. Aquí es muy importante, fíjense, que tengamos en cuenta que hay procesos que están en nuestros marcos jurídicos que solamente son accesibles para personas que tienen conocimientos de derecho. Por ejemplo, cuando nosotras nos vimos víctimas de la experiencia de violencia por parte de la policía municipal, donde hubo una detención arbitraria por acercarnos hacia el ayuntamiento para que hubiera una manifestación, nosotras para recurrir la detención arbitraria y el procedimiento judicial ante el juez de Barandilla, pues no, ese no es un procedimiento sencillo ni rápido, es un procedimiento en el cual tú tienes que elaborar ese recurso para apelar a eso, tiene que tener un montón de requisitos jurídicos
Y si tú no conoces el ordenamiento municipal, no conoces el bando de policía, no conoces esos artículos, no vas a poder apelar a esa decisión que están haciendo las autoridades que imparten justicia en el municipio. Entonces, tenemos que comenzar a revisar todos esos procedimientos, porque no solamente las mujeres que somos activistas o que nos manifestamos en alguna ocasión podemos ser víctimas de detenciones arbitrarias. Hay muchas mujeres que están siendo víctimas de muchos delitos y que si no hay estos procedimientos que sean sencillos, que sean accesibles para toda la ciudadanía, pues las injusticias o las violaciones a los derechos humanos en este sentido del acceso a la justicia no van a parar, no se van a poder detener. Y bueno, pues por eso es que es indispensable el acceso a la justicia, no nada más reconocido en la ley, sino también de hecho, reconocido por las autoridades. La que sigue, por favor. El acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia y discriminación, pues tenemos eso, ¿no? Que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres ancianas, mujeres de todas las edades, tiene la raíz en esto, en la discriminación. Y es un problema gravísimo de derechos humanos con repercusiones que son negativas para las mujeres de todas las edades, pero no nada más para ellas, sino para la comunidad entera que las rodea. Entonces, pues tenemos que garantizar que dejen de ser estos impedimentos al reconocimiento y goce de todos los derechos humanos, incluyendo el respeto a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica y moral que está reconocida en la Convención Belén do Pará. La que sigue, por favor. Y tenemos muchos obstáculos. Tenemos muchos obstáculos para acceder a la justicia, que es de verdad, pedir justicia es un camino muy largo, muy difícil, en muchas ocasiones revictimizante, en muchas ocasiones se deja el procedimiento porque es muy cansado, en otras ocasiones es costoso, entonces, pues tenemos este asunto. Déjenme ver acá la diapositiva completa. Tenemos entre los obstáculos un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial. La violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave. Bueno, ya lo decíamos. Y tenemos que, ya lo decíamos en las estadísticas, tenemos un 96% de impunidad en violencia familiar y un 99%, o lo estoy diciendo al revés, en feminicidios. Las estadísticas generales de impunidad en México andan por el 97%. Esto es que de 100 delitos, solamente 3 pueden tener justicia. Y eso es de verdad, terrible. Tenemos, por eso las mujeres se niegan a utilizar el sistema de justicia, se niegan a denunciar porque saben que va a ser un procedimiento sumamente cansado. Y además, en muchas ocasiones se van a filtrar sus datos, van a ser amenazadas, van a ser revictimizadas. Este asunto de la revictimización es algo que tenemos que trabajar de manera muy puntual. ¿Por qué? Porque parece que en la ley se les recomienda o se les mandata, se reconoce que las mujeres tenemos el derecho a la no revictimización, pero no sabemos ni cuáles son las consecuencias de la revictimización en el acceso a la justicia, ni tampoco hemos creado prácticas para dejar de hacerlo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que comenzamos a analizar este tipo de situaciones, porque yo lo veo de manera muy cotidiana. Las personas lo tienen sumamente normalizado, el que tú repitas y repitas una historia, el que estés constantemente
siendo puesta en duda, no nada más con la repetición de la historia, ¿no? Procesal, sino porque estás teniendo en esa repetición procesal de la historia, de la experiencia de violencia, tienes la convivencia con las autoridades y en esta convivencia hay muchas expresiones violentas, de duda, de no te creen, y eso no lo hemos venido trabajando. Yo creo que eso es muy importante. Esta revictimización de las niñas, adolescentes y mujeres les crea a ellas una sensación de inseguridad, de indefensión y también de desconfianza en la administración de justicia para todas aquellas que han pasado por la experiencia de violencia. La que sigue, por favor. Y bueno, hay una invisibilización muy grande. Les hablaba de estas cifras negras también. Y hay una precariedad y una falta de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres que son indispensables para examinar causas y tendencias. Hay dificultad para obtener estadísticas uniformes a nivel nacional, a nivel estatal en casos de violencia contra las mujeres y eso obviamente se traduce en una invisibilización muy fuerte de todos los problemas de violencia y obstaculiza el desarrollo de políticas públicas en el área judicial que correspondan a la gravedad y a la magnitud de estas violencias. Por ejemplo, en lo que respecta a las estadísticas de violencia diferenciales por edad en niñas y adolescentes, es muy difícil tener estadística confiable porque acuérdense que el censo, por ejemplo, solamente pregunta o censa hasta los 15 años. Y luego no los separa por edades. Y aquí para remediar este tipo de situaciones se ha creado un sistema para poder recopilar estadísticas en donde CIPINA es quien está encargado de recopilar todas las estadísticas, las cifras, las informaciones que pueda haber en este respecto. Y bueno, el costo económico de los procesos judiciales son muy caros. Es muy caro no nada más acceder a una defensa jurídica apropiada, sino también es muy caro en tiempo y en las veces que tienes que acudir a declarar. Si tú eres una mujer ama de casa, si tú eres una mujer que está trabajando, las horas para asistir a las audiencias, para asistir a peritajes, para asistir a un montón de cosas, pues te crean un conflicto, ¿no? Y no hay como una idea en la cual haya que conciliar los horarios de las mujeres, de la vida de las mujeres, con sus tareas de cuidado, sus labores en el trabajo remunerado fuera de casa para poder cumplir con los procesos judiciales. También tenemos mucha falta de conocimiento de parte de las mujeres sobre cuáles son sus derechos humanos y jurídicos y qué pueden ellas exigirle a la autoridad. Y hay mucha falta de información, obviamente, en las víctimas y los familiares sobre la forma en la que van a acceder a las instancias judiciales de protección, el procesamiento de los casos y cómo ellos pueden contribuir a la investigación y al esclarecimiento de los hechos. Muchas personas, por ejemplo, cuando están denunciando un hecho, creen todavía que el reporte a la llamada de emergencia, a la línea de emergencia 911 es una denuncia y eso no es una denuncia. Es muy importante tener en cuenta y que se capacite, por ejemplo, a las personas que están en el 911, sobre todo a las que atienden las llamadas en el municipio de Culiacán, para que den información precisa. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos algo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en las campañas. La violencia contra las mujeres es percibida como un hecho social de baja prioridad.
Aunque las mujeres seamos el 51% de la población, no seamos una minoría, nos tratan como si fuéramos una minoría estadística, una minoría poblacional, y siempre se cree que es un problema de baja prioridad. Entonces no se consideran prioritarias las políticas públicas transversales de género para atender, diagnosticar, prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia. Casi siempre se descalifica a las víctimas, no se hacen pruebas claves para el esclarecimiento de los casos, se enfatizan muchas veces las pruebas físicas y testimoniales, se les otorga poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y muchísima a la de los agresores. Aunque 10 mujeres estén denunciando al mismo agresor sexual, siempre se cree que la presunción de inocencia está por sobre las denuncias, que es más importante ese derecho que el derecho a que se les crea a las víctimas. Y recordemos que no es nuestra facultad andar ponderando derechos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. La palabra de los agresores no vale más que la de las víctimas. Y a quien le toca o le tocaría determinar quién dice la verdad o quién es culpable de un hecho, pues sería a un juez. Por lo tanto, nosotras tenemos que darle el trámite a las denuncias y que se investiguen de manera pertinente. También se les da un tratamiento inadecuado a las víctimas y a sus familias cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos, y muchas veces las medidas cautelares no se explican y no funcionan. Es muy importante que le digamos a las personas, a las mujeres, cuáles son las medidas cautelares a las que tienen derecho y que ellas puedan tener acceso, sugerírselas y que se les den, porque es su derecho y hay que garantizarlo, es obligación de la ley cumplirlas. ¿Cómo le van a hacer? Pues hay que darse el presupuesto y el acompañamiento jurídico para eso, ¿no? Es obligación de las instituciones. Hay muchos problemas estructurales que inciden en el procesamiento de los casos de violencia contra las mujeres. Como les decía, no hay acceso, falta de conocimiento sobre los derechos humanos, hay mucha revictimización y hay amenazas muchas veces cuando ellas denuncian. En los estados como en Sinaloa, se carece de una visión y de una política institucional que esté coordinada con los diferentes niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, erradicar, reparar los actos de violencia contra las mujeres. Y pues hacen falta instancias de administración de justicia en las zonas rurales, pobres, marginadas. No hay abogados de oficio. Hacen falta que los ministerios públicos y los policías estén capacitados, involucrados en la investigación de los delitos. Faltan unidades especiales de fiscales y de policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar los temas de violencia, sobre todo aquellos que se refieren a la violencia basada en el género. Y pues tenemos una cultura patriarcal, muchos estereotipos, androcentrismo, adultismo, edadismo, en donde pues se nos discrimina y todavía no los estamos reflexionando, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones para las servidoras públicas para que podamos garantizarles a las mujeres, niñas, adolescentes, ancianas, el acceso a la justicia en derechos humanos y hacerles un poco más liviano el tránsito de querer pedir justicia? Bueno, necesitamos una capacitación integral en derechos humanos. Necesitamos saber cuáles son todos los derechos humanos a los que ellas tienen, son titulares, son de ellas, y entender eso, que nosotras, ustedes, las servidoras públicas, no pueden estar ponderando derechos. Es que este derecho es más importante que este otro, ¿no? Eso no es nuestra obligación legal, eso no es parte de nuestra listado de obligaciones como servidoras públicas.
Y bueno, hay que tener si nos capacitamos de manera integral en los derechos humanos, vamos a tener entendimiento de cuáles son las obligaciones como servidora pública y cuándo se incurre en violaciones a los derechos humanos. Y aquí ahora sí, solo los magistrados y magistradas de la Suprema Corte pueden decidir ponderaciones a los derechos humanos. Es muy importante evitar revictimización y poder generar estrategias de redignificación para todas aquellas mujeres de todas las edades que hayan atravesado por una experiencia de violencia. ¿Cuáles son aquellas estrategias que se están generando para redignificar a las víctimas y que puedan ellas construir un proceso interno, social, acompañado por las instituciones para construirse como sobrevivientes de violencia basada en el género? Para las recomendaciones para las mujeres en general, ya no para las servidoras públicas, es buscar asesoría jurídica sobre los derechos que se tienen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en LIS Mujeres, en la colectiva No se metan con nuestras hijas. Entender que es tu derecho no contar la historia a las personas que te atienden. Puedes decir qué fue lo que pasó, pero pueden omitir todos los detalles. No es necesario que la funcionaria pública sepa todo, por decirlo de alguna manera, el chisme completo. Solamente puede hacer las preguntas claves para saber hacia dónde se va a orientar su acompañamiento. Sí es obligación de las instituciones informarlas de todos sus derechos, de todas las cosas a las que pueden ellas acceder, aunque no lo pregunten. Las instituciones deben informar sin preguntar detalles del caso. Ningún servidor o servidora pública puede negar un servicio o atención. Es un delito, se llama artículo 301 y es una violación a los derechos humanos. Cuando se presente la denuncia o queja ante las autoridades correspondientes, no es necesario que la mujer que haya atravesado por la experiencia de violencia sepa cuál es el delito o falta por la que va a denunciar. Es obligación de las autoridades tomar la declaración de hechos y las autoridades ocuparse del derecho. Eso es muy importante porque a nosotras nos ha tocado acompañar casos en los cuales le preguntan, ¿y por cuál delito quiere usted denunciar? De hecho, a mí me preguntaron, ¿por cuál delito quiere usted denunciar? Y pues yo sí sabía qué delito iba a denunciar porque me estaba acompañando una organización de defensa de los derechos humanos internacional. Entonces ya sabía qué delito iba a denunciar. Pero si uno no tiene acompañamiento y no tiene idea de normativas jurídicas, pues no va a saber. Pero eso es asunto de las autoridades, es obligación del Ministerio Público, es obligación de las fiscalías saber cuáles son, basados en los hechos, los delitos que se van a atribuir o poner en el juego ahí. Ese no es asunto de las víctimas. Y bueno, la que sigue. Es responsabilidad legal de todas las instancias orientarlas de manera adecuada para que tomen las decisiones pertinentes para su protección. Sin embargo, no pueden renunciar a sus derechos y las autoridades no pueden decir, es que ella no quiso. Es obligación de las instancias, de las autoridades, garantizar los derechos. En el caso de niñas, niños o adolescentes, las autoridades deben inmediatamente actuar y poner denuncias, hacer gestiones necesarias de manera que se les proteja. Porque es derecho de las niñas, niños y adolescentes ser protegidas por todas las autoridades, así como lo es recibir la información veraz, científica, que existe para resguardar su vida, salud, preferencias y su plan de vida. Si alguien no les informa,
Si alguien les niega información y quiere orientar la decisión, está cometiendo una violación a los derechos humanos. Hay que denunciarlos, hay que poner una queja. Hay delitos en el Código Penal, hay instancias de derechos humanos y a ellas podemos acudir. Por ejemplo, si una enfermera llega a una niña menor de 14 años embarazada, es su obligación denunciar la violación a la fiscalía y es su obligación decirle que existe la NOM 046 e informarle cuáles son sus derechos y a qué procedimientos ella tiene acceso, porque son su derecho. Ahora, si la enfermera cree que no, porque ella no está de acuerdo con el aborto, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, y le omite esa información, la trabajadora social, la psicóloga, no le están informando, entonces están violando los derechos humanos de la niña, adolescente o mujer en cuestión y puede ser sujeta de sanciones administrativas, penales o de derechos humanos. También civiles, ¿eh? Y bueno, hasta aquí la plática y pues los datos, las referencias que hemos tenido, la que sigue están ahí. La que sigue, porfa, nada más para que sepan cuáles son nuestras redes sociales y nos puedan acompañar, seguir, ayudar. Y ahora sí, pues abro el espacio para que ustedes puedan conversar, podamos hablar sobre esta exposición que es precisamente un pretexto para que ustedes puedan decir qué es lo que piensan, sienten y opinan. Así es, el micrófono está abierto para cualquier cuestionamiento. Te agradezco mucho, Priscila. Además de los datos, el subrayar esta situación de que nuestros derechos son irrenunciables, al igual que los de las víctimas, y siempre hay que reiterárselos que tienen esos derechos. Ahorita que hablaste de la norma precisamente y sobre todo en el sector salud a veces hay resistencia y creo que a ti te ha tocado enfrentar parte de eso y sí me gustaría que compartieras un poco esa experiencia. Digo, también la tenemos aquí en el instituto y algunas otras instancias, pero siempre es bueno que tenemos que enfrentar a veces esas resistencias que las y los servidores públicos del sector salud llaman su moralidad, sus principios, pero sobre los principios está esta ley y este derecho que tienen, sobre todo quienes son víctimas de una violación. Yo creo que es muy importante, Laura, que haya una capacitación coordinada, orientada sobre todo a la difusión de cuáles son las acciones que están las y los servidores públicos obligados por la ley a realizar y cuáles serían las sanciones o las, sanciones, penas, castigos a las que se hacen acreedoras o acreedores cuando están faltando a esa responsabilidad pública, porque hay una vinculación. Cuando yo estoy en mi calidad de servidora pública, estoy obligada por la ley. Cuando yo estoy en la iglesia, en mi casa, con mi familia, pues estoy libre de estas responsabilidades. Y es muy importante que sepamos eso, yo creo, y que orientemos también a las niñas, adolescentes y a mujeres y que esto sea parte de la conversación que estamos abriendo, que hay sanciones para todas aquellas personas que violan los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres y decirles qué es lo que pueden hacer. Porque mira, yo creo que aquí en algunas regiones del país no estamos acostumbradas a la justiciabilidad de los derechos humanos. Lo tenemos como una práctica ligera, ¿no? Ay, yo no voy a hacer esto.
pero no estamos teniendo en cuenta cuál es el impacto que está teniendo esa práctica en la vida de una niña, mujer o adolescente. Si usted está dejando de hacer algo que la ley le mandata, entonces usted se está exponiendo a las sanciones legales que pueda haber por aquello que usted está dejando de hacer. Y como les decía, pues hay sanciones administrativas, penales, civiles, de derechos humanos, a las que puedan hacerse acreedores o acreedoras por no hacer lo que se tiene que hacer. Y yo sé que muchas veces hay como acuerdo entre personas que tienen la misma conducta, en donde no se van a garantizar los derechos humanos, hay estas complicidades, pero pues también son ilegales estas complicidades y también están tipificadas en el Código Penal, por ejemplo. Y es ahí cuando nosotras tenemos que tener muy claro cuáles son las actitudes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y obviamente, pues hay que justiciarlos y hay que pedir y hay que resguardar el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y el acceso a los derechos humanos de todas nosotras. ¿Por qué? Porque así también nosotras mismas nos ponemos bajo resguardo, bajo protección, porque no recordemos que todas las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades podemos ser víctimas de una experiencia de violencia de género en cualquier momento. Todas, las que estamos acá y las que están allá, nuestras familias, todas. Entonces, a todas nos conviene que los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres se garanticen. No sé si hay aquí alguna pregunta que pueda contestar. Guadalupe decía que si podría hacer una descripción de lo que considero que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Bueno, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son mecanismos, alternativos para resolver alguna clase de conflicto que es considerado por la ley susceptible de entrar en esta categoría, ¿no? Delitos graves y delitos de violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres no van a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es muy importante que conozcamos la ley y que sepamos que aquí los y las abogadas tienen que hacer esta invocación de la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Porque si no, te vas a ver sometida a situaciones en donde, por ejemplo, en casos de hostigamiento sexual, que tiene penas de hasta 3 años, que podría, según el catálogo de estos mecanismos, entrar en ellos, pero por la ley de acceso a una vida libre de violencia, no, porque nosotras, cuando estamos siendo víctimas de violencia de género, no debemos de cariarnos con nuestros agresores, ni conciliar con ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Eso hay que remarcarlo y pues llevar a la ley, hacer que la ley juzgue con el género. A nosotras nos ha tocado mucho asesorar a chicas que han escrachado. El scratch, el señalamiento público, es una medida de señalamiento social para tener algún tipo de acceso a la justicia que se hace por las chicas, mujeres que han atravesado la experiencia de violencia sexual, de acoso, de hostigamiento y pues hacen el señalamiento público. Y muchas veces los agresores van y denuncian. Ellos sí son muy aprontados, van y denuncian y luego tenemos citatorios por parte de las autoridades de justicia, citando a adolescentes, citando a menores de edad, citando a chicas que los escracharon y eso, pues, de acuerdo a la ley, pues no debe ser, ¿no? Recordemos que las adolescentes, las infancias son inimputables y pues que tenemos que ver de qué lado se debe uno de poner, cuáles son nuestras obligaciones,
conocer precisamente cuáles son los derechos que tienen las niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos que conocer muy bien de qué va este asunto de la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia. Es muy importante que lo tengamos muy, muy claro, porque, por ejemplo, nos ha tocado acompañar un caso, por ejemplo, que les quiero comentar. Un día una familiar me habla y me dice, eran las 10 de la noche, un domingo, y me dice que su sobrina su sobrina de 13 años está desaparecida. Y que la mamá no quería denunciar. Y las instancias ya habían tenido conocimiento. Entonces decían, pero es que la mamá no puede denunciar. Pues resulta que tenemos una instancia que es la de la Procuraduría de la Defensa de la Niñez y las Adolescencias, que debería de haberse apersonado y de haber denunciado la desaparición de la niña. La señora no quería denunciar porque decía que el padrastro le había dicho que la niña de 13 años se había ido en la madrugada con el novio. Narrativa sumamente sospechosa, por cierto. Entonces, pues yo hablé con algunas instancias correspondientes y le dije que era necesario hablar con la Procuraduría y que denunciaran ellas o ellos la desaparición de la menor. Y como a la 30 o 40 minutos hablaron y dijeron que la niña ya estaba en su casa con su tía. Muy extrañamente usaron la palabra la niña fue devuelta. Entonces, pues pasan cosas así y creemos que las instancias no están obligadas a denunciar, pero resulta que la ley en la protección del interés superior de la niñez y las adolescencias nos obliga a las personas adultas a denunciar este tipo de situaciones, a denunciarlas y a procurar que se proteja a la niñez y a las adolescencias. Entonces, aquí no podemos decir, no, es que yo no puedo hacer nada porque me voy a involucrar en un tema familiar, porque me voy a... No, resulta que es un derecho irrenunciable de la niñez y las adolescencias, que las personas adultas les protejamos. Y no podemos renunciar a él. Y nosotros estamos obligadas por la ley. No sé si haya hasta aquí algún comentario, que haya... Aquí hay uno de Margarita Urías, de las instituciones estamos obligados, dice, en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y el sistema Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, un mapeo de las capacidades y formación en el tema de acceso a la justicia de acuerdo a los mecanismos, dice, es una obligación. También, pues, que las y los funcionarios deben de estamos obligados, pues, al cumplimiento. Y Blanca Lucila nos dice, así es verdad, la mujer que tiene la voluntad de denunciar realmente no tiene tiempo, no le dan permiso en su trabajo, pasa por burlas, limitaciones por ser víctima, es una tristeza no poder hacer algo cuando ocurren estas situaciones, es parte de lo que nos comentan, decirte a ti y al auditorio que pues aquí anualmente en ISMujeres realizamos capacitación a personal médico y la propia Secretaría de Salud tiene también capacitaciones en estas normas para orientar. Sin embargo, es una realidad que a veces nos enfrentamos a este tipo de situaciones todavía por algunas y algunos servidores públicos y hay que estar capacitados, como dice la doctora Priscila, todas y todos, para exigir que se cumpla con esta ley. Hay algo muy importante aquí, es para refrendar lo que nos comenta la licenciada Margarita Urías, directora de disciplina estatal, que es una obligación del servidor y de la servidora pública atender su responsabilidad con los marcos normativos que existan, que lo mandatan, y no desde su interés personal. Y si y si las servidoras públicas toman la decisión de no actuar de acuerdo a la responsabilidad del servicio público
y siguiendo los marcos normativos jurídicos pertinentes, entonces que se preparen para enfrentar los procesos de sanción en cualquiera de las vías en los cuales se pueden abrir. Y pues yo creo que esa concientización es la que tenemos que hacer. Existen sanciones y, por ejemplo, nosotras en la colectiva No Se Metan con Nuestras Hijas, las vamos a aconsejar siempre que un servidor o servidora pública no quiera actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Eso es muy importante, porque ahorita anda como muy de moda este asunto de hagamos lo que a nosotras nos venga en gana, de acuerdo a nuestra confesión de fe, a mis creencias, a lo que yo creo que puedo hacer. Pero no, resulta que tenemos un Estado de Derecho y tenemos que protegerlo. Pues gracias doctora Priscila. Si alguien aquí, bueno, en tanto participan, le vamos a dar la palabra, doctora, a Guadalupe. Dice Magdalena, estoy de acuerdo con todo lo que está exponiendo y se debe también capacitar, dice Magdalena, a las personas de ministerios públicos, de la fiscalía, ya que victimizan al llegar allá. Y pues es una realidad, también se les capacita, pero también nos seguimos enfrentando con ese tipo de situaciones, y lo digo porque pues en ocasiones aquí también lo hemos sufrido y hemos tenido que defender. Por eso en el instituto, cuando las víctimas acuden, se les da la orientación, la atención psicológica y la orientación legal, pero se les da lo más importante, el acompañamiento, algo que también las colectivas realizan, y es muy importante eso, acompañar a quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia, porque ese acompañamiento nos permite también entrar en la defensa de esos derechos. Vamos a darle la palabra aquí a la titular del Departamento de Capacitación, a la doctora Guadalupe Hernández, para que nos comente, además de agradecerle la presencia a la doctora, también quién será la próxima ponente, ya que los lunes, miércoles y viernes tenemos aquí en esta plataforma personas que vienen a orientarnos, que realizan su trabajo y sobre todo a capacitarnos con toda su experiencia. Sí, Guadalupe, vamos contigo. Muchísimas gracias, Laura. A la doctora Priscila Salas, un agradecimiento muy profundo. Tengo la fortuna de haber estado con ella cuando iniciaba sus entrenamientos en los feminismos y todas estas historias, ¿verdad?, que la han llevado a estar ahorita al frente. Y pues me siento muy feliz de ver cómo has prosperado, Priscila, y nos puedes ayudar con toda la información, toda la actualización, pero sobre todo con la sororidad de saber que cada quien estamos en un frente y que entre todas podemos hacer pues detener este flagelo tan desastroso que es pues todas las violencias contra las niñas y las mujeres en el estado de Sinaloa. De antemano te doy las gracias de corazón por tu pasión, por tu entrega y por tu integridad. Muchísimas gracias, Priscila, por ello. Y pues ahora, querida Laura, me toca autopresentarme. Este próximo lunes voy a estar hablando precisamente del tema de bullying y delitos cibernéticos contra niños, niñas y adolescentes, empezando porque vamos a tener este 30 de abril, pues celebrando que nos aliemos a esta intención de que no sigan lastimando a nuestros niños y a nuestras niñas, y podemos hacer muchas cosas juntas. Un abrazo enorme y pues gracias, Laura, seguimos adelante. Un abrazo, Priscila, gracias. Gracias Guadalupe. Y bueno, tenemos aquí el reconocimiento que le haremos llegar a la doctora Priscila Salas, que otorga el Instituto Sinaloense de las Mujeres por su participación como ponente de la conferencia Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos para las Mujeres. Pues muchas gracias, Priscila. Aquí estamos, como siempre, pues una gran aliada tenemos en ti para esta lucha por los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y las mujeres, algo en que has destacado. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a todas, chicas. Recuérdense siempre que cuando la obligación de la servidora pública es eso,
respaldar, proteger la garantía de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, y no es cosa menor. Un abrazo para todas, ya saben, acá andamos. Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Gracias a todas. Bien, gracias a todas, un abrazo y pues nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden el domingo 25, pues día de activación naranja, así es, hay que visibilizar la violencia hacia las mujeres y para eso es cada día 25. Muchas gracias a todas y a todos.